bueno, el pobre estaba, no sabía un poco qué hacer, en la vez me da risa, me dije, ¿qué puedo hacer? Y yo estoy viendo el ver, a un ratito te van a explicar, te que dar ahí. Como está con práctica, uno ya te ayuda. Bueno, entonces, el tema de las pendientes que quede más o menos claro, ¿se acuerdan? Ártico, Atlántico y Pacífico. En realidad, lo que sería el límite serían las cordilleras del Atlántico al Pacífico y los lagos del escudo canárico serían lo que sería la pendiente del Ártico, ¿está? Recuerden características, eso lo van a tener que dar. Ahora bien, vamos a ir despacito. Por ello, lo aburro, pero bueno, me toca hacer otro. En la historia no estaría acá. Bueno, lo que vamos a tratar de hacer ahora es, paso por paso, no queda mucho tiempo, pero paso por paso, ir viendo el tema de los ríos. Habíamos definido un río, teníamos dicho que el río era una masa de agua líquida, que tenía un nacimiento y una desembocación. Esa agua, caudal, precisamente, tiene el nombre, vamos a diferenciar primero el río con diferentes elementos. Voy a agarrar el río, voy a tratar de hacer un corte sobre una masa líquida y voy a tener tres elementos principales. Ustedes siempre se acuerdan, o acuérdense cuando van a ríos, tienen que acordarse cuántos elementos tiene un río, tiene varios, pero los principales recuerden como si fueran pescadores. Van a la orilla, tiran la caña, cae la plomada. Donde cae la plomada, o sea, en la depresión, en el suelo, en el lecho, precisamente se llama lecho o cauce. ¿Ven? Acá, cauce o lecho del río. ¿Qué? Es la depresión, es lo que está al costadito del río. No es el agua, sino el pozo. ¿Está? El pescador también, ¿qué hace? ¿Pero dónde está? En el agua. El agua tiene un nombre y se llama caudal, se llama caudal. Y se mide en metros cúbicos por segundo. Y donde el pescador está, es la margen o bien la orilla. ¿Sí? Tengo tres elementos, margen, orilla, caudal y lecho. Vamos a ver cómo se los traigo. Estas tres cosas son importantes. ¿Por qué? Para principalmente no crear confusión. ¿Entendieron caudal? ¿Pusieron? Cauce o lecho, margen, caudal. Tiene mucha importancia porque para no cometer errores. Si yo, por ejemplo, voy a mostrar un mapita de la República Argentina y, por ejemplo, tomo un río central, un río que después vamos a ver que es un río principal o colector, vamos a tomar el río Paraná. Yo tengo el río Paraná en un mapa de Argentina y voy a tener ciudades enfrentadas. Cuando vean cuestiones de límites en cuarto, vamos a tener enfrentadas ciudades, por ejemplo, el río Uruguay. Vamos a tener Fraiventos, por ejemplo, vamos a tener Gualeguaychú, que es Puerto Ushuaia, con Fraiventos, Colón, con Paysandú, bueno, Salto, con Concordia. Vamos a tener diferentes ciudades. Ahora, vamos a tener en Argentina. Si yo miro el río Paraná, Santa Fe y Entre Ríos tienen las dos capitales enfrentadas. Santa Fe por un lado y Paraná del otro, ¿sí? Si yo miro el mapa, lo miro de frente y digo que Paraná, que es la capital de Entre Ríos, está en la margen derecha del río. Pero en realidad no es así. ¿Por qué? Porque la margen de un río se mide de acuerdo al nacimiento del río. Yo me tengo que poner en lugar del río, no enfrente del río. El río Paraná, por ejemplo, ¿dónde nace? Nace en Brasil. Viene bajando, y tengo. A la izquierda tengo Santa Fe y a la derecha tengo Paraná. Pero Paraná no está en la margen derecha, está en la margen izquierda del río, ¿está? El río nace, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. La margen del río, primero tenemos que ubicar el nacimiento. A partir del nacimiento vamos a poner lo que yo voy por este pasillo. Si yo me pongo en el pecho, así, mirándolo para abajo, voy a estar enfrentado. O sea, yo tengo la derecha acá y la izquierda acá, pero si yo me pongo a mirarlo de frente, voy a tener al revés. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando hablan de historia, sobre todo en historia, van a ver que muchas ciudades están construidas en las márgenes de los ríos. Lo que tienen que tener en cuenta antes de decir está sobre la margen izquierda o la margen derecha, no es mirar el pizarrón, sino realmente ponerse en el sentido del río y ver si el río de dónde nace a dónde nace para ver dónde está ubicada. Se van a dar cuenta dónde nace, porque ahora vamos a ver las cuencas, después vamos a dar cuenta. Pero cuando damos cuenta se van a dar cuenta dónde nace y dónde desemboca. No quiere decir que desemboca en el mar y nace en la montaña. Hay diferentes tipos, ya vamos a ver. Entonces, ¿está claro el tema de la margen? Margen derecho, margen izquierda, siempre mirando de dónde nace el río. Ejemplo, ponemos
es muy fácil. Santa Fe, Paraná, si yo miro el mapa de frente, está a la izquierda, pero en realidad está a la derecha, en la margen derecha del río Paraná, está Santa Fe, Resistencia, Chaco, ¿sí? La margen izquierda está lo que es Corrientes Capital, Paraná, ¿está? Eso por una mano. El tema del cauce, mucho no hay que hablar, el cauce simplemente el área, sí hay que hablar del cauce, pero no en este caso, pero ahora vamos a hablar del caudal. El caudal es el agua del río. El agua que tiene arriba adentro se llama caudal. Ahora se lo mide de alguna manera. Se lo mide de dos maneras. Una manera que hay es el régimen del río. O sea, la cantidad de agua que ese río recibe por año. Ustedes saben que de acuerdo a la época del año va a tener más caudal o menos caudal. Eso se llama régimen. Y este régimen es la alimentación que el río tiene. Que puede ser de muchas maneras. ¿Qué puede ser? ¿Agua de dónde? De lluvia, agua de hielo y ascenso de napa. O bien puede ser torrencial, como los ríos que yo les contaba de Córdoba, o son ríos torrenciales gigantes, se ve todo junto, y el río tiene mucha agua por medio nada, tropical, subtropical, mixto, ya eso lo vamos a ver después. O sea, este es el régimen. Pero el caudal se mide en metros cúbicos por segundo. ¿Qué significa eso? Vamos a poner que yo firmo de paro acá y la niña, ¿cómo es tu nombre? Tirate en el fondo. El nombre. Adriana. Vamos a poner, yo estoy del lado del río, Adriana del otro lado. Y ya tiene un hilo, yo lo tengo, por ese mismo hilo vamos a hacer un punto X del río. Y ahí vamos a medir el caudal. ¿Cómo se mide el caudal? La cantidad de metros cúbicos que pasa por segundo. Yo les doy un ejemplo para que tengan una idea de lo que puede llegar a ser el caudal de un río importante. Ejemplo, Paraná. El río Paraná tiene un caudal de entre 19.000 metros cúbicos por segundo a 10.000. ¿Pero qué significa esto? Yo me pongo a la altura de Resistencia, por ejemplo, Corrientes en el puente, y Adriana y yo tenemos un hilo de un lado del puente y del otro, y podemos medir el agua que pasa por ese lugar. Por ese lugar tiene un promedio de 18.000 metros cúbicos por segundo. ¿Qué significa eso? Ustedes vieron los tanques de agua común que tienen 500 metros cúbicos. Bueno, ahora, el tema de 1.000, o sea, 2 tanques de esos serían 1.000 litros, ¿no? 1.000 litros cúbicos. Bueno, calculen ustedes que si tiene 18.000 metros cúbicos por segundo, por ese punto que Adriana y yo tenemos, solo pasan 36.000 tanques de agua por segundo. En el río Paraná, calculen la cantidad de agua que pasa por segundo. O sea, imagínense 36.000 tanques de agua. Yo digo, el nombre de Adriana, pasaron 38.000 tanques de agua. Una cosa impresionante. Imagínense el caudal, bueno, es impresionante. No es uno de los más caudalosos del mundo, pero no de los primeros. Entonces, para que ustedes tengan una idea de la cantidad de agua que estamos hablando.